refiere al pastor Oxupar. ¿Cómo están, señores? Ya estamos en la última hora. Estamos felices por poder estar juntos en esta hora. Muchos han venido en este seminario y hemos compartido la palabra y hemos estado felices leyendo la Biblia. Jesucristo, Dios, que piensa acerca de nosotros, todo eso hemos podido descubrir en la Biblia. Hoy vamos a compartir San Juan capítulo 13. Desde el versículo 1 vamos a leer San Juan 13. Del 1 al 17 vamos a compartir. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hemos leído hasta aquí. Jesucristo, vemos la palabra que mencionó en San Juan 13. En este periodo Jesús todavía no fue crucificado, tampoco había sido atrapado. Pero el corazón de Jesucristo, ya siendo atrapado, siendo crucificado y ya sube al cielo. Los discípulos que estaban con Jesús en ese momento, ya él pensaba en ese momento en el que vivirían sin Jesús y se preocupa por cada uno de los discípulos y el Señor va hablando de tal manera. Hasta ahora me he encontrado con mucha gente. Anuncié el Evangelio. Oyendo el mismo Evangelio ha habido gente que recibió la salvación, pero hubo gente que no recibió la salvación. También recibiendo la salvación, gente que congregaba a la iglesia y con empeño trabajaba por el Evangelio, cayendo en prueba, no se dirigía hacia la iglesia, sino que iba a otra dirección. Algunas personas estaban en contra de la iglesia y hay veces que ya renuncian la fe. Cuando vemos la Biblia, Jesús mirando todo esto, está hablando, eso es lo que siento. Nosotros, cuando somos iguales, con el mismo corazón, siendo salvos, nos reunimos y somos felices. Después de recibir la salvación el día de Pentecostés, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no todos eran iguales. El Señor Jesús murió crucificado y después de 3 días resucitó. En ese momento los discípulos se conmovieron en gran manera, pero no todos eran iguales. Además, en medio de la plenitud del Espíritu Santo, los que iban trabajando por el Evangelio no siempre eran iguales. Por esta y aquellas razones se apartaban de la iglesia o caían en prueba. El Señor ya subió al cielo. Ya con el cuerpo de la carne no podemos encontrarnos con el Señor. El Espíritu Santo nos va guiando y nuestro corazón, ya que no es igual, todo eso. El Señor está pensando en San Juan 13 acerca de ello. Con solo mirar mi ser, no es otra persona. Sea un hermano o una hermana de la iglesia, yo me fijo en ellos. Tengo vergüenza. Ese hermano me dice a mí, pastor. Pero realmente hay muchos puntos carentes en mí en comparación a ese hermano. A menudo yo siento eso. Otro hermano, había un hermano que se puso en contra de la iglesia. De nuevo volviendo, cuando veo cómo vive cambiado, ha vivido una vida mucho más preciosa que antes. Otro hermano estaba feliz recibiendo la salvación, se apartó de la iglesia y tiene un corazón de estar en contra. Critica, molesta a la iglesia y vemos cómo no puede arrepentirse el corazón. He visto hasta ahora a muchos hermanos, a muchas hermanas. Y cuando vemos la historia del cristianismo, realizando la reforma al cristianismo, empieza la nueva iglesia. Realmente es muy bueno, pero después de un tiempo se tergiversa. Tenemos siervos preciosos como D.L. Moody. Aquellas personas ahora, cuando mueren, otra vez cambia la iglesia de Estados Unidos. Muchas iglesias de Estados Unidos cambiará, confío en ello. Pero no todos serán iguales. Cuando miro mi ser, no es a otra persona. A veces tengo un ruego en mi corazón.
A veces amo al Señor. A veces quisiera dar toda mi vida por el Señor. Yo también. A veces voy hacia la carne. A veces voy conforme al pensamiento. A veces realmente tengo mucha vergüenza delante del Señor cuando veo a los hermanos. Me dicen pastores. Pero yo veo que ese hermano es mucho mejor que yo y que ama al Señor. Yo en muchas ocasiones veo eso. El Señor piensa en todo esto. El Señor siendo crucificado, en 3 días resucitando, va al cielo mediante el Espíritu Santo. Ahora estaban los discípulos en medio de la plenitud en el día de Pentecostés, pero los creyentes se corrompen, van tras la carne. Y cuando pienso en eso, cómo las personas se apartan, lo que Jesús ha dicho realmente es tanto. Cuando leemos esta palabra, el Señor está ahora en el cielo, pero el corazón de Jesucristo, siento cómo choca en nuestro corazón. Hemos recibido la salvación. Sin lugar a duda, ha sido una gracia. No es que perfectamente lo hemos recibido, no es que nosotros lo hemos hecho bien, no es que lo recibimos porque hayamos perfectos, somos sucios, pero hemos obtenido el perdón del pecado, pero a veces que nuestro corazón se hace arrogante, sentimos que nosotros lo hacemos bien, a veces menosprecio a otros. Esto somos los seres humanos. Iglesia que era muy buena, salva, sin ninguna fuerza, se desmaya. En el año 1909, en Pyongyang de Corea, había una gran manifestación del Evangelio. 1909, la manifestación del Evangelio que surgió en Pyongyang, el mundo entero se maravilló. Pero cuando vemos ahora Pyongyang, es la ciudad que está más apartada del cristianismo. Ahora el comunismo ha perseguido el cristianismo. No podemos encontrar rastros del cristianismo allá. Cuando vemos esto, realmente nuestro ser, el ser humano, es tan vano. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora el Señor no es que dice ya está, sino que se marcha. Y los hermanos que estaban felices en medio de la salvación sabía que iría conforme al deseo, a la carne, y eso está escrito en nuestra Biblia. Yo, habiendo recibido la salvación, cuando empezó nuestra misión, había surgido la iglesia, teníamos un buen salón de culto, buenos hermanos, gente preciosa surgieron. Estaba muy, muy agradecido. Pero cuando yo veo mi ser, no me refiero a otros. Había muchas cosas distintas en mí. Y muchas veces yo iba hacia la carne, iba hacia lo humano. Los hermanos eran mucho más preciosos que yo. Aquí, entre los pastores que están, veo a muchos hermanos que son tan preciosos. Estoy muy feliz. Pero nosotros los hombres, todos cambiamos. Y por ello, en San Juan 13, Jesús habla. Delante de Dios estamos muy, muy agradecidos. En medio de la palabra Jesús, lo precioso que es. Nosotros recibiendo la salvación, estando dentro del Señor Jesús. El Señor lava nuestros pies. Con lavar nuestro pecado en la cruz ya basta. ¿Pero por qué trata de lavar nuestros pies? Sí. Nosotros que hemos obtenido el perdón del pecado, también podemos ser arrogantes, podemos corrompernos, podemos ir tras la carne. Ha pensado en nosotros. Está el pastor llamado Kim Ki-sung. La película Serás un hombre grande. Hemos filmado
Cuando vemos la vida del hermano Kim Gi-sung, el hermano es muy precioso. El hermano una vez cayó en prueba y estuvo en contra de la iglesia, pero con la gracia se unió a la iglesia. El hermano un día me dijo a mí, pastor, creo que me puse en contra de usted. Yo le dije, entre nosotros, ¿quién es el que no se pone en contra? Yo también soy un hombre que se subleva. Todos somos carentes ante el Señor. El hermano vive por el Evangelio y es increíble. Cuando yo veo cómo que hay un hermano tan precioso como él, además están los pastores organizadores que se sacrifican por la iglesia, otros hermanos, otras hermanas. A veces cuando yo los veo, son muy preciosos y me maravillo. Estoy tan agradecido ante el Señor. No puedo expresarlo con las palabras. Aquellos hermanos, de nuevo, todos cambian. ¿Y cómo podemos saber eso? Nosotros, cuando vemos la historia del cristianismo, es así. Después de la reforma del cristianismo, llegaban a ser uno por el Evangelio y era maravilloso. Pero no pasaba mucho tiempo para que esto se tergiverse. Luego John Wesley recibió la salvación. En Inglaterra, todas las iglesias rechazaron a John Wesley. El apodo de John Wesley era el evangelista del caballo. Era el líder que anunciaba el evangelio. Esta palabra, ¿qué quiere decir? No podían entrar dentro del edificio. Antes de recibir la salvación, él era pastor y realizaba una obra maravillosa de Dios, pero era en el momento que no recibió la salvación. Después de recibir la salvación, en Inglaterra, sea cual fuera la iglesia, no aceptaban a John Wesley. Él no había podido entrar en el salón de culto. Siempre andaba en caballo. Cuando se encontraba con la gente, con uno o con dos, predicaba el Evangelio. Con todo corazón, anunciaba el Evangelio. Y la iglesia metodista así empezó. Ellos insisten, agradecen de que John Wesley haya renacido el 24 de mayo. Ellos dicen que es la fecha en la que se convirtió John Wesley y realizan una ceremonia. Pero aquella iglesia es una iglesia que está en contra del Evangelio. Cuando yo veo eso, veo cómo los hombres cambian en gran manera. No hay en este mundo que nadie deje de cambiar. En este mundo no hay nadie que no cambie. Cuando leemos San Juan 13, Jesús por nuestro pecado se crucificó y no solamente nos perdonó, sirviendo al Señor. Hermanos, hermanas salvas se tergiversan, se corrompen y por ello ha escrito esto y estamos muy agradecidos. Siendo crucificado, no solamente lavó nuestro pecado, ahora cumple la obra de lavar nuestros pies. El Señor basta con que nos lave todo en la cruz, pero ¿qué es lo que se necesita más? Uno puede equivocarse, aunque recibe la salvación, puede corromperse. Y cuando vemos la figura de cómo nos lava los pies a nosotros, ¿cómo es que podemos estar en fe? Así pienso. Desde el año pasado, la Misión Buenas Nuevas es una iglesia a nivel de todo el mundo mundial. Miles de canales están transmitiendo nuestros sermones. Solamente en Estados Unidos son 50 canales los canales que transmiten mi sermón. Cuando fuese, ellos
ahora transmiten el sermón para que uno oiga cuando quiera, pero no es igual. A veces el corazón es arrogante, a veces el corazón se debilita, a veces no tengo fe, a veces soy carente. Yo no soy constante. El Señor Jesús no solamente lavó nuestro pecado en la cruz, aunque venimos a la iglesia, podemos ir tras la carne, aunque obtuvimos el perdón del pecado, vamos tras el deseo. Cuando pensamos en todo ello, el que nos lave los pies, ahora el Señor va realizando aquella obra. Yo me pongo a pensar, después de recibir la salvación, realizando la obra del Evangelio, ya pasó 60 años aproximadamente. 60 años no es corto. Durante los 60 años Dios ha hecho cosas maravillosas. Estoy tan agradecido y yo estoy tan conmovido, pero cuando ahora me fijo, hay veces que confío en mí, siento vergüenza ante el Señor. A veces cuando veo a los hermanos me siento avergonzado, porque a menudo yo también cambio. A menudo, si no voy delante del Señor y compartiendo la palabra, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, soy una persona que no se puede confiar. En San Juan capítulo 13, el diablo ya había puesto en Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas Iscariote es el discípulo de Jesús. El Señor siendo crucificado, resucitando, todavía ni subió al cielo. Estuvo aquí en esta tierra, pero antes de crucificarse. Ahora el diablo tienta a Judas Iscariote y él recibe la tentación y esa figura vemos. Cuando vemos esto, el Señor no confía en nosotros. Sí. El Señor, ¿qué hace si no confía en nosotros? Si confía en nosotros, nos dejaría así simplemente. Pero ya que Él no puede confiar en nosotros, como hermano salvo, como persona salva, cometiendo pecado, apartándonos de Dios, yendo tras la carne, ir tras el deseo, paso a paso, está escrito y es maravilloso. El Señor bien supo cuando mi corazón se hacía arrogante. Bien sabe cuando soy negligente. Hace 2000 años atrás, de antemano sabiendo, vemos la figura de cómo lava mis pies. Veo cómo Él lava mis inmundicias. La parte en la que tengo mal olor, el Señor me va lavando. Profundamente, cuando conocemos el corazón del Señor, después de obtener el perdón del pecado, yo cuando iba tras la carne me corrompía, vuelvo de nuevo delante del Señor y esta gracia me ha otorgado y estoy muy agradecido. Estaba tan agradecido ante Dios. A veces hermanos que están en contra de la iglesia, hallando la gracia del Señor, vuelven a la iglesia, humillan su corazón y realizan la obra del Evangelio. Hermanos que eran arrogantes un tiempo. Cuando leemos esta Biblia, siendo crucificado Jesús, no solamente perdonó nuestro pecado, nosotros que hemos obtenido el perdón del pecado, el que vivamos con fe, todo ese punto el Señor todo lo ha preparado. Sea quien fuera, sin excepción. Mediante aquel Señor Jesús, si uno aparta su corazón, como Judas Iscariote al momento,
ahora le guiará a aquella persona. Este amor de Jesucristo, cuando ustedes lo conocen, permanecen dentro de ello, sea 10 años, 20 años, cuando nos tienta el diablo, nosotros podemos ir en ese camino en donde se dirigió el Señor. Cuando pensamos en ello, nos hace agradecer en gran manera. Hemos estado todos felices a recibir la salvación. Era un gozo que no se podía expresar por la palabra. Pero ustedes no son constantes. A veces van tras la carne, a veces sienten incomodidad en la iglesia, a veces se apartan de la iglesia, a veces cuando venimos a la iglesia ya no los vemos. Esto es el ser humano. Pero en San Juan 13, bien nos conoce que somos así y lava nuestros pies y nos da la gracia. No se imagina cuánto agradecimiento siento, no puedo expresar por la palabra. Cuando predicaba el Evangelio en Changpali, todos los días nos reuníamos. Los hermanos cada noche venían para leer la Biblia solo y se retiraba. Era muy, muy bueno. Cuando yo había vuelto al cuartel, después de 3 años cuando volví, sí había hermanos que ya no los veía, se habían mudado, pasando el tiempo, cuando yo me fijo, hermanos que estaban en Changpali, parecía que ahora no llevaban la vida de fe, pero cuando los volví a ver y hablaba, estaba maravillado, estaba tan agradecido. Es bueno que Jesús esté con nosotros, pero el Señor, después que fue al cielo, está con nosotros. A menudo nos exhorta en el corazón, nos guía, nos ahora dirige. Aunque no lo vemos con nuestros ojos, no podemos tocarlo. Al Señor Jesús nos encontramos. Cuando nos encontramos con el corazón del Señor, vemos la figura de cómo se lava los pies los discípulos. Nos da la gracia. Y cuando pensamos en esa realidad, a veces nuestro corazón, por más que se haya apartado del Señor, de nuevo podemos venir en busca de la iglesia. Esa relación podemos tener. En San Juan 13, cuando no conocemos el corazón del Señor, uno se aparta de la iglesia y uno, cuanto fuese, puede ir al mundo. Cuando vemos en el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el Señor bien sabía que ahora iría al Padre y no estaba aquí, pero el corazón del Señor todavía está en esta tierra porque nos ayuda. Sea cual fuera la dificultad, el problema que tengamos ahora, si abrimos el corazón hacia el Señor, por más que hayamos cometido pecado, por más que hayamos pasado por la dificultad, ahora por más que esté uno enfermo, uno halla la gracia al Señor. Hoy, una señora muy joven vino en busca de mí y nosotros platicamos. El marido estaba internado y le dijeron que era difícil que él sobreviva un mes más. Ella lloraba. ¿Qué le dije? ¿Qué le puedo decir a aquella señora joven? Después de que el marido muera, ¿cómo viviría ella? Juntos lloramos. Señor, dele la gracia a ese hombre que es su marido. Cúrele y, por favor, permítale que viva más tiempo. En el corazón de la señora era como que el marido ya murió. Pero qué maravilloso. La hermana
Tenía un corazón de ruego hacia el Señor. Vino a buscarme, hablamos, oramos. En su corazón, ese corazón de ruego que ella tenía hacia el Señor era muy bonito. Jesús, la palabra de San Juan 13, así obrará en nosotros. Jesús se crucificó, perdonó nuestro pecado, pero bien sabía que íbamos a caer en prueba, bien sabía que íbamos a caer en un error y lavó nuestros pies y de vuelta nos trae al seno del Señor y esa figura nos va dibujando en medio de la iglesia después de recibir la salvación. Hay gente que se aparta de la iglesia. Hay varios. Todas las razones son distintas. Se mudan o por el trabajo. Ocurre eso o algunos caen en prueba. También hay aquellos casos, pero con este amor, con el amor en el que lava nuestros pies, Jesús nos va compadeciendo. Puede que sea difícil que se arrepienta y vuelva a la iglesia y trabaje con la iglesia. Está Jesucristo que lava los pies de aquella persona. Aquellas personas que se han apartado también tienen esperanza. Hermanos que han caído en medio de la transgresión tienen esperanza. Cuando han hallado el perdón del pecado, por más que de toda su vida no sentía pérdida entregarlo al Señor, parecía que no tendría ninguna dificultad. Pero cuando caemos en prueba, dentro del mundo nos cautivamos. Qué pena, aquellos hermanos son bastantes, son muchos, y surgirá también gente que sea así. Apóstol Pablo dijo al comienzo, entre los hermanos que estaban conmigo al predicar el Evangelio, todos me han desechado. Pero no importa. ¿Por qué? Porque Jesús ama a ellos. Si no hubiese sido así, yo tampoco iba a estar aquí en la iglesia. Yo también puede que haya ido tras la carne, pero el Señor por nosotros va lavando los pies. Esta obra tan preciosa realiza. Sí, toda inmundicia en mis pies, toda dificultad lo lava y lo que está dentro de nuestro corazón, grandes y pequeñas oscuridades, el pensamiento en el que se aparta de Dios, esos deseos, codicias, lo va lavando y nos permite trabajar por el Evangelio y nos hace agradecer en gran manera. No podemos expresarlo por las palabras. Hay un pastor llamado Moon Young-yul. Él, sí, estaba en contra de nuestra iglesia, pero era maravilloso. Hace poco recibió la salvación. ¿No se imaginan cuánto vive por la iglesia? Estoy tan agradecido cuando veo yo. ¿Qué es lo que trato de decir? El Señor Jesús murió crucificado en la cruz y resucitó después de 3 días. Y durante 40 días estando, Él subió al cielo. Pero el corazón de Jesús continúa con nosotros. El corazón del Señor Jesús que lava nuestros pies. Quisiera que se pongan a pensar. Estamos muy agradecidos. Y aunque hayamos caído en prueba, aunque nos equivoquemos, aunque estemos en contra de la iglesia, el Señor Jesús continuamente realiza la obra para que nos arrepintamos. Eso es muy bello. Fácilmente si explicamos, muriendo en la cruz, ahora el que haya perdonado nuestro pecado, no acaba con eso. Aunque perdonó nuestro pecado, sin poder entender los que están en medio del pecado, para que puedan volver de nuevo sin descansar, Jesús trabaja.
con toda convicción, después de que uno recibe la salvación, los que caen en medio del pecado, para que puedan volver. El Señor continuamente trabaja para ello y está en medio de nosotros. En San Mateo, en la última parte, dice, yo estaré hasta en los últimos tiempos junto contigo. Nosotros estamos felices, recibiendo la salvación, caemos en prueba y vamos al mundo, esa persona que va tras la carne. Jesucristo, estando todavía con ellos, desea que ellos vuelvan a la iglesia y sean una parte de los miembros y continuamente el Señor los va guiando. Yo también, recibiendo la salvación, ha pasado 60 años. A veces caía en prueba, a veces estaba en dificultad. Cuando ahora me pongo a pensar, yo no sé, ¿cómo pude vencer en ese momento? Sí, yo lo hice bien, sí, yo hice muy bien. Jamás pensé así. El Señor me ha ayudado en ese momento. En medio de la dificultad pude llevar la vida de fe. En medio de la dificultad, había veces que yo esté en dificultad y el Señor estando conmigo trabajaba. En San Juan 13, el Señor siendo crucificado no solamente nos salvó, nos sujeta por si nos equivoquemos y ese Señor Jesús está con nosotros. Tenemos esperanza, tenemos fe. Me pongo a pensar, en esta ocasión, cuando pase el año que viene un poquito, ahora tendremos a los graduados del seminario teológico. Durante 2 años, ellos estudian y se gradúan. Mínimo, serán miles de graduados que vendrán a trabajar. Si queremos enviar a todos ellos, ¡wow! Que me conmuevo en gran manera. Hay tanta gente que se gradúa y viene a nuestro seminario y se asombran. Tanta gracia hallamos. Ellos de nuevo pueden salir y caer en prueba realizando la obra del Evangelio. O si no, pueden caer hablando acerca de Eutico de Hechos. Él dormitó en la ventana, pero dormitando Eutico, cayó de la ventana, cayó para afuera. Mirando a los hermanos, es bueno que ustedes caigan en prueba, pero si quieren sentarse en la ventana, por favor, inclinen su cuerpo hacia adentro, porque aunque caigan dormitando, para que caigan para el frente. Si quieren caer en prueba, por favor, dentro de la iglesia, manténganse. Aunque tengan dificultad viniendo a la iglesia, junto con los hermanos tengan comunión. Junto con los siervos tengan comunión. Si solamente pongan los ojos en Jesús. Yo quería decir eso. El Señor amado, no ha sido 2 años por ahí que ya empezó el COVID. Hemos hecho muchas cosas. Pastores que nos dan el mensaje, felicitaciones. No conocíamos a ellos muy bien, pero tanto aman a nuestra iglesia. Están estos pastores que son tan preciosos, pero todavía hay gente que recibiendo la salvación tras la carne, tras su codicia. Aunque viene a la iglesia, vive ahora la vida carnal. Estas personas, para erigirlos con fe, San Juan 13 ha sido escrito. Todavía nosotros, cuando nos vamos a la carne, cometemos errores. El Señor está junto con nosotros. De manera maravillosa podemos realizar la obra del Evangelio. Estamos muy agradecidos. Esta tarde yo tuve la entrevista con el canal El Shaddai. Y luego había un gran evento en Ghana
y me pedían un mensaje de manera online. Y una periodista que me entrevistó anteayer me dijo que tenía una curiosidad y vino sin descansar. Dios trabaja en medio de nuestra iglesia. Otra cosa que debemos saber, Satanás también sin descansar trabaja en medio de nosotros. Cuando pensamos en ello, estamos tan agradecidos. Las cosas que han pasado hasta ahora. En el año 1962 recibimos la salvación. Después recibí la salvación yendo a la iglesia presbiteriana. Le dije a mis amigos para que obtengan el perdón del pecado y todos me dieron la espalda. Luego fui al seminario. Cuando fui al seminario, fui al barrio llamado Apcoctón. Humanamente, yo realmente debía morir por el hambre, porque la comida que yo llevé no era ni para una semana, pero no pedí limosna. A mí me encantaba Apcoctón. En el monte había tantas cosas para comer. Había también la planta, la raíz, el pasto. También estaba la capa exterior de la rama. Era muy bueno el monte. Cuando partí a Apcoctón, ¿qué dije? Yo puede que muera de hambre. El que no haya pensado de tal manera me hizo agradecer en gran manera. Realmente yo podía morir por el hambre, pero jamás pensé en ello. Si hubiese sido así, con miedo, yo tenía que salir de allí. Si salía de allí, creo que la obra del Evangelio iba a acabar. El Señor estaba conmigo y no hubo necesidad que me decepcione, y permaneciendo en Apcoctón, pude mudarme a Changpali. Estando en Changpali pude ir al cuartel. Y en el cuartel el Señor estuvo conmigo y tuve frutos y estaba muy agradecido. Cada momento, ahora miles de personas recibieron el perdón del pecado. Yo era como el pastor de la base de comunicaciones. Una vez yo había dicho esto. Queríamos realizar una campaña en nuestra base. Es que iba a ser mejor que un compañero del seminario lo haga en lugar de mí, entonces invité a él. Y yo tenía que pedirle esto al capitán de la base. Señor, tengo una petición. ¿Cuál es tu petición? Es que, capitán, queremos realizar una campaña. ¿Qué es campaña? Sí, campaña es cuando, los soldados no tienen estabilidad y queremos llevar su corazón hacia la fe, y realizar una campaña es eso. Es muy bueno. Lo que quieres hacer, ¿en dónde lo harás? En el comedor vamos a hacer. Después de comer, ya que nos reunimos entre 1000, es magnífico. ¿De dónde viene el expositor? Ahora le dije para que venga del coro. También conozco a un hombre y lo invité. ¿Durante cuántos días? Una semana. Todo iba maravilla hasta allí. Entonces, ¿qué comerá? ¿Cómo será la comida del expositor? Ante eso, ¿cómo dormirá? No podemos conseguir hotel. Allí en la iglesia hay una cama y entre los dos podemos dormir. Eso está bien. Podemos dormir en la cama, está bien. La comida, ¿cómo será? Podemos comer la comida que nosotros comemos. Eso le vamos a servir. El capitán me dijo, eso no. ¿Cómo es posible que, siendo un expositor, va a comer la comida que come un soldado? Él
A él no le importa, le dije yo. A ti te parece bien, pero yo siendo capitán no puedo servir eso a un señor que viene como expositor. La solución a la cuestión de la comida. Permítame. No, no, escúchame. Antes de que la cuestión de la comida se resuelva, no me vas a venir a buscar. Solamente resuelve eso, yo te voy a ayudar. No tenía dinero. Y yo no tenía capacidad para comprar la comida del expositor. Todo era posible, pero eso no era posible y sentía pena. Y yo me puse a pensar. Y me determiné ir en la primera base. Allí hay un departamento de religión. Y fui al departamento de religión. Saludo de la base de comunicaciones. Soy el soldado Par. Tengo una petición. Y el pastor soldado, que era un mayor, se acercó a base de comunicaciones. Perdón, falta pastores. Un pastor debe ir allá. Discúlpenme que no le hayamos podido enviar. Yo realmente estaba tan feliz porque no vino pastor en nuestra base. Un mes antes de que yo deje el cuartel vino un pastor. Y yo estaba muy, muy agradecido. ¿A qué se debe que usted vino aquí? Es que nosotros queremos realizar una campaña, pero el capitán no nos permite. ¿Por qué? Es por la cuestión de la comida. Es cierto lo que él dice. Es una visita que viene de afuera. ¿Cómo vamos a darle la comida de un soldado? Entonces, yo voy a llamar primeramente al capitán. Ya que el departamento de religión es una base mucho más alta, además, el cargo mayor es mucho más alto que el de capitán. Es de la base, usted es el capitán. Sí, el soldado Par vino aquí. Capitán, me han dicho que usted está angustiado, preocupado por la comida del expositor. Sí, así por la cuestión de la comida, eso sucedió. Y le dijo, primeramente, capitán, permítale, yo voy a tratar de resolver la cuestión de la comida. Es que es de un departamento mucho más alto, el cargo es mucho más alto, y el capitán no podía dejar de decir sí. Entonces me dio el permiso. Se llamaba Mayor Kim Kwang-son. El día que empezamos, nos invitó a su casa. En ese entonces, la economía en nuestro país y realmente el cuartel en sí, realmente él vivía en una casa muy humilde y todos juntos comimos juntos. Desde el día siguiente le invitamos a la comida. ¿Qué comen los soldados? La campaña era buena. Yo he experimentado casos como eso en muchísimas ocasiones. Este Jesús que piensa por nosotros está cerca de nosotros. Cuando empezamos realmente la iglesia Gangnam también, cuando compramos este terreno, cuando obtuvimos el permiso de construcción, cuando el Ayuntamiento de Socho quería derrumbar la iglesia, las veces que ocurrió eso, las veces que teníamos problemas, no teníamos camino y oramos al Señor. Y el Señor de manera maravillosa había realizado esta obra y hemos estado muy agradecidos. En ese entonces, yo vivía en el apartamento Umma. El apartamento de Umma. Vivíamos en el departamento 1004. Y la gente decía que era casa de ángel, casa de ángel. Nosotros hemos comprado el apartamento con $42,000.
Era el periodo cuando estaba el pastor Munmiñón. Vendimos el apartamento en Umma. Y vendiendo el apartamento Umma, pastor Munmiñón compró el terreno de atrás. Si no compraba, ¿dónde íbamos a estacionar el carro? Era magnífico. Y aunque no podemos hacer ni estacionamiento ni construir edificios porque el ayuntamiento no nos da el permiso, el hecho de poder comprar este terreno, hemos estado tan agradecidos. Y subsuelo número 3, no es que nosotros cavamos. El dueño anterior de este terreno cavó todo esta región mientras que iba cavando este lugar. Ahora, para que no se derrumbe, hacía una perforación y él haciendo la perforación, el metal entró al terreno de al lado. Y el señor del terreno de al lado, ya que había impedido que el metal entre a su terreno, impidió la construcción. Pero ahora no podían usar esa perforación, tenían que usar otra manera y es muy difícil de hacer eso y entraron en bancarrota. Queríamos comprar este terreno y había mucha gente que había acusado, tenía muchas acusaciones y nos encontramos con la gente que había ahora, los acreedores. Cuando le paguemos al dueño, usted estará adelante. Por favor, denos el permiso. Y así no tuvimos incomodidad para usar este terreno. Y cuando querían derrumbar este edificio, el anciano Pangmunte, por la sabiduría de Dios, había empezado el juicio. Tuvimos mucha dificultad. En una época también tuvimos mucha persecución, pero siempre Dios ha estado con nosotros. Cuando vemos San Juan 13, antes de que Jesús vaya al cielo, antes de ser crucificado, después de que el Señor sube al cielo, bien sabía que los discípulos caerían en debilidades y vemos la figura de cómo le lava los pies el hermano que cae en tentación. A veces viene a la iglesia, Jesús lavó los pies de él. Yo no realicé el ministerio porque realicé un bien pastoreo. Jesús, estando vivo en medio de nosotros, nos ayuda en cada una de las cosas. A veces me preocupaba por un hermano, por un problema, pero pasando el tiempo todo se resolvía. Por el COVID teníamos mucha dificultad en el corazón, pero el mundo entero ha podido oír este evangelio y ellos adoran la misión Buenas Nuevas. Realizando el campamento, mucha gente nos dio el mensaje de felicitaciones y ellos testificaban. Todos eran pastores de grandes iglesias. El que podamos trabajar así juntamente, no se imagina lo agradecido que nos sentimos. No es simplemente la salvación. El que yo haya podido guardar la vida de fe. Cuando iba por la carne, cuando caía en medio de la codicia, cuando yo caía en prueba, cuando padecía dificultad, el Señor que me permitió vencer. Este Señor estaba junto conmigo, por lo cual estaba tan agradecido. En San Juan 13, el Señor Jesús limpió los pies. Pedro dijo, no, Señor, entonces no tendrás nada conmigo. No solamente los pies, entonces baña, por favor, toda mi cabeza, todo mi cuerpo. Los que ya se han bañado solamente necesitan los pies. Ahora, Él ha preparado todo para que llevamos la vida de fe. Terminando la campaña, yo
Visitaré 4 países de África. Predicaré el Evangelio a ellos. Realizaré la campaña. Me encontraré con los presidentes. Y nosotros vamos a discutir cuestiones del IYF con el presidente. También ha venido el director del Colegio Lincoln. Nosotros discutimos, hablamos. Aunque soy carente, aunque soy débil, el Señor Jesús está dentro de la iglesia. Hemos podido anunciar el Evangelio. Desde este año, cuando trabajemos a nivel de todo el mundo, después de que se realice la transmisión, algunos canales había bajado el porcentaje de espectadores, pero cuando transmitieron nuestro sermón subió la cantidad de espectadores. Mucha gente que veía la transmisión recibió el perdón del pecado. La mayoría de ellos desean trabajar con nosotros. Hemos hecho seminario y 10,000 y tanta gente han entrado al seminario. Son personas que trabajarán con nosotros. Cuando vemos cómo Dios nos ayuda, hemos estado muy, muy agradecidos. Ahora, después de un tiempo, ya envejeceré. Ustedes también envejecerán. No estarán en esta tierra, irán en ese reino. Hasta ese momento. No es que Jesús no está presente y se prepara para lavarnos los pies y está preparando. A veces ustedes caen en prueba. Hay veces que están en dificultad, realmente en persecución, pero en cada momento teniendo comunión con la palabra. Vivamos por el Evangelio. Y hermanos, aunque parece que a veces se perjudican, si viven por el Señor en lugar de su vida, vivirán una vida más bendita y más grandiosa. Agradezco que hayamos podido realizar esta campaña. Hasta que venga el Señor, sin descansar, vamos a realizar esta obra. Continuamente vamos a enviar misioneros en todo el mundo. Vamos a trabajar así. Cuando yo muera, otra persona continuará trabajando. Cuando esa persona muera, cuando el Señor venga, aunque pase 20, 50, 100 años, este Evangelio continuará. El Señor está trabajando, preparando por ello. Espero que vivan por el Evangelio. Espero que sea bendición la vida de ustedes y a la familia amada, todos los amados, que reciban la salvación y que surja esa obra preciosa. Espero que amando, sirviendo al Señor, ustedes estén ante el Señor. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Somos fieles, carentes, pero de manera maravillosa, el Señor, por la sangre de la cruz, nos salvó. Tanta gente es engañada por Satanás y se aparta de la iglesia. Señor, permítale la gracia a ellos. Por Jesús que murió por nosotros, que vivamos con un mismo corazón. Trabaja por nosotros, Señor. Le agradecemos por esta campaña y le glorificamos. Jesús, que vive por nosotros. Jesús, usted es nuestra esperanza, es todo para nosotros. Que las personas que rodean a los hermanos reciban la salvación. Que surja mucha gente salva en este mundo. Que no permanezcan allí simplemente, sino que continuamente surja la manifestación de la salvación. Señor, amándonos, usted se crucificó por nosotros. Señor, usted está preparando toda nuestra vida restante y lo está preparando. Muchas gracias. Señor, pedimos que podamos vivir una vida resplandeciente por el Señor. Que todos vivamos por el Señor hasta el día que estemos delante de usted. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.